Ok, a ver, pensemos en esto. ¿Cómo pasamos de tener una simple duda, una pregunta, a tener una respuesta? Una que sea de verdad confiable. Parece simple, ¿no? Pero es una de las preguntas más importantes que hay. Y bueno, hoy vamos a abrir el manual del investigador para desentrañar justo eso. Para responder a esa pregunta, vamos a echarle un ojo a ese proceso, a esa especie de receta que siguen los expertos, los científicos, para convertir la pura curiosidad en conocimiento sólido, en algo que de verdad podamos creer. Es el método que usan para entender cómo funciona el mundo. Rapidísimo, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a ver la búsqueda del conocimiento. Luego, los dos caminos hacia la verdad. Echaremos un vistazo a las herramientas cuantitativas y las herramientas cualitativas. Veremos qué pasa cuando los caminos se unen y cerraremos con algo crucial, la brújula ética del investigador. Muy bien. En el fondo de toda investigación, piénsenlo así, hay dos grandes filosofías. Es como si tuviéramos a dos detectives, cada uno con su estilo, con sus mañas, pero ambos tratando de resolver el mismo misterio. Y aquí los tenemos, frente a frente. Por un lado está el detective cuantitativo. Este es el tipo duro, ¿saben? El que se basa en el positivismo. Para él, la verdad está en los números, en los patrones, en lo que se puede medir y contar. Va de lo general a lo específico para comprobar si su corazonada, su hipótesis, era cierta. Y por el otro lado tenemos al detective cualitativo. Este se inspira en la hermenéutica. Él cree que la verdad no está en los números, sino en el contexto, en las historias, en la experiencia de la gente. Su método es al revés. Se sumerge en los detalles, en las vivencias, para de ahí construir una teoría, para entender el panorama completo. Y vean, este mapa mental, wow, lo resume a la perfección. El chiste del enfoque cualitativo no es meter a la gente en cajitas o en categorías, para nada. La idea es justo lo contrario, es tratar de entender su mundo, pero desde sus propios ojos, con toda la complejidad, con todos los matices que eso implica. Venga pues, vamos a seguirle la pista primero a nuestro detective de los números. Su método es súper meticuloso, muy ordenado. Imaginen que es como el plano de un arquitecto, donde cada línea, cada medida, tiene una razón de ser. La palabra clave aquí es orden. Todo, absolutamente todo, sigue una secuencia lógica. Paso 1, tienes una idea, un problema. Paso 2, haces un plan súper detallado de cómo lo vas a investigar. Paso 3, sales a recoger los datos, los números. Paso 4, analizas esos números para ver qué te dicen. Y 5, lo comunicas. Es un camino muy directo, ¿se dan cuenta? De la teoría a la prueba. Y claro, dependiendo del misterio que quiera resolver, nuestro detective saca una herramienta diferente de su maletín. A veces, con solo describir una situación ya es suficiente. Otras veces, lo que quiere saber es si dos cosas están conectadas, si se mueven juntas. Pero, para la prueba de fuego, la prueba reina, hace un experimento. Ahí es donde puede decir con casi total certeza, esto causa esto otro, causa y efecto, sin lugar a dudas. A ver, imaginen esto. Queremos saber qué piensan todos los trabajadores de una fábrica gigante. ¿Sería posible hablar con cada uno de ellos? Pues no, sería una locura, ¿verdad? Bueno, para eso existe el muestreo. Es la técnica súper inteligente de elegir a un grupito representativo para entender qué piensa el grupo completo. Es estudiar una parte para entender el todo. Y para que vean que no es puro cuento, chequen este dato de un estudio real. Había una planta con 612 trabajadores. ¡612! Y los investigadores calcularon que para saber lo que pensaba la gran mayoría, solo necesitaban entrevistar a 195. Eso sí, elegidos completamente al azar. Así de potente es un buen muestreo. Y justo herramientas como estos símbolos que vemos aquí son vitales para este detective. ¿Por qué? Porque hacen que el proceso sea tan, pero tan claro y lógico que si viniera otro investigador, podría seguir los mismos pasos, como si fueran miguitas de pan, y llegar, en teoría, al mismo resultado. De eso se trata la objetividad, de que el proceso sea replicable. Pero esperen, porque los números, por más claros que sean, no siempre cuentan la historia completa. Y ahí, justo ahí, es donde entra nuestro otro detective, el que se enfoca en el significado, en el contexto, el que se obsesiona con el gran ¿por qué? El maletín de este detective es muy diferente, ¿eh? Aquí no hay calculadoras. Aquí lo que hay son herramientas para escuchar. Se trata de tener conversaciones profundas, de donde salen las historias que no te esperas. Se trata de observar a la gente en su ambiente, cómo actúan cuando nadie los está midiendo, o de analizar sus escritos, sus votos, para obtener una comprensión mucho más rica, más humana. Ahora, se preguntarán,
¿Y cómo le haces para no ahogarte en un mar de palabras, de historias, de observaciones? Bueno, pues para eso existen herramientas de software como esta. Ayudan a organizar, a codificar todas esas horas de entrevistas. Le permiten al investigador encontrar patrones, temas que se repiten. Es literalmente como un detective en las películas, que va uniendo hilos en un tablero para ver la imagen completa. Y con estas técnicas se puede de verdad hacer visible lo invisible. Vean esto, es un sociograma. Básicamente es un mapa de las relaciones sociales de un grupo. Te muestra quién es el líder, quién está más aislado, dónde están las bolitas, los subgrupos, cosas que una simple encuesta numérica jamás, jamás de los jamases te podría revelar. Ok, entonces la pregunta del millón. ¿Quién gana? ¿El detective de los números o el detective de las historias? Pues la respuesta es que no es una competencia. De hecho, las mejores investigaciones, las que de verdad nos abren los ojos, son las que usan a los dos. Y aquí está el meollo del asunto. No son enemigos, son compañeros. Se complementan. Piénsenlo así. El detective cuantitativo nos dice qué está pasando. Nos da el dato duro. Pero el cualitativo nos dice por qué está pasando. Nos cuenta la historia humana que hay detrás. Y como bien dice aquí el autor Carlos Monge Álvarez, para entender la realidad, que es súper compleja, pues necesitas las dos miradas, no hay de otra. Ahora, un momento, porque de nada sirve tener a los mejores detectives y las mejores herramientas si la investigación no se hace bien, con ética. Y eso nos lleva a la parte más, pero más importante de todo este manual, la brújula moral que debe guiar cada paso del camino. Estos principios son, digamos, las reglas de oro, no son negociables. Y si los resumimos, se trata de algo que suena muy simple, pero es súper profundo. Buscar siempre el mayor beneficio y evitar a toda costa hacer daño. Respetar a la gente, su dignidad, ser transparentes, honestos y sobre todo que la gente participe porque quiere, sabiendo de qué se trata. Es la base de la confianza. Así que al final del día, el punto crucial es este. Una buena investigación no se trata solo de encontrar respuestas, se trata sobre todo de cómo las encontramos. Da igual si el detective usa una lupa para los detalles o una calculadora para la visión de conjunto. El objetivo final es el mismo, construir conocimiento que sea sólido, que sea ético y que sirva para algo. Así que ahora que el manual está abierto, queda una pregunta. ¿Qué misterio del mundo les gustaría investigar? Porque la próxima vez que vean un estudio, un titular de esos que sorprenden, ya tienen las herramientas para preguntarse, oye, a ver, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Porque al final, entender el camino para encontrar la verdad es tan importante como la verdad misma.